Y vino de visita bueno, es admirado, querido, odiado por otros. Estamos hablando del señor Daniel Greenbank. ¡Bravo! Yo sola te aplaudo, Daniel. ¿Dónde están? Se fueron todos, se fue el árabe, se fueron todos. Bueno, ¿Qué se te dio por sacar un libro, Daniel Ernesto, al dueño de todo esto? a ver, la historia arranca antes de la pandemia. Sí. Con... No, vamos, el micrófono, sí. Sí, acá está. Bueno, ahí está. Muy bien. Antes de la pandemia, tenía ganas de hacer un documental. Ajá. Entonces me sugieren que para hacer un documental estaría bueno ordenarlo con un libro previamente, un borrador, un bosquejo, un esqueleto de las cosas más salientes que quería poner. Voy a hacer un libro con, la verdad, con pocas, como una cuestión, con un paso previo al documental y cae la cuarentena. Entonces, lo que sí tenía claro que quería escribir, que hago el esqueleto de qué temas más salientes quiero tocar, etcétera. La cuarentena me permite bajar un par de cambios, Y dedicarte a full al libro. Dedicarme a full, claro. Y a lo que era como un medio para el documental, que sigue siendo, convertirse en un fin en sí mismo. Me entro a enamorar del proyecto propiamente dicho. Del libro en sí. Del libro en sí, de la experiencia, de lo que me llevaba, porque llamé a mucha gente que hacía 10, 15 años que no hablaba y que en realidad un poco para recordar, un poco para cotejar ideas, otro poco para tener otras miradas sobre lo mismo que yo estaba escribiendo. Y empiezo a escribirlo y me entro a entusiasmar. La cuarentena se prolonga bastante más de lo que todos esperábamos. Y una vez concluido la cuarentena y yo más o menos terminó el libro, tenía muchas expectativas que después de la cuarentena, después de la pandemia, en general la sociedad mundial, que iba a ser mejor, pensábamos. Íbamos a salir mejor. Qué mal, pero ¿por qué pensabas eso? En forma ilusa, porque entendía como que se habían probado algunas cuestiones o algunas premisas con las cuales yo comulgo. La internacionalidad, que hoy ya no, las fronteras son virtuales y algo que sucedió en China iba a pegar en todo el mundo, iba a repercutir en todo el mundo, de la importancia del Estado funcionando bien versus un despertar que ya estaban los Bolsonaro, los Trump en el gobierno, entonces que iba a demostrar que esas políticas liberales necesitaban de un Estado que funcionara bien, porque precisamente cuando funcionara bien, elementos fundamentales como, entre otras cosas, la salud pública iba a estar preservado, la investigación. ¿Pero por qué pensabas en un mundo tan utópico? ¿Qué te pasó? Es un soñador. ¿Esos son Lennon? No. ¿Desde cuándo empezaste a soñar tanta cosa? No, ¿Por un pero, libro que escribiste en cuarentena? Daniel, pero, por favor, te lo pido. A ver, es que era, y es, fue muy fuerte lo que pasó. Hubo muchos millones de muertos, no es choqué el auto, todo eso. Hubo una clara, obviamente podría salir para un lado, salió, a ver, lo que ocurrió modificó las sociedades, lo modificó para peor. Claro. Pero en mi expectativa y en mi optimismo había como que iba a haber una salida. ¿Y qué tiene que ver esto con el libro? Tiene que ver, no, porque tenía al final varias conclusiones que al final, no. El libro originalmente tenía, aparte había llegado a 600 páginas. Y ahora que salimos de esta situación, se van todos a la puta. Y ahora que salimos de esta situación, el mundo es mejor. Te tenés que sacar toda esa parte. Pero hubo, en realidad, yo creo que nos dieron una posibilidad. Yo soy agnóstico ateo, por lo cual la naturaleza. Sáquenmelo de acá, chicos, no creen en Dios. Nos iba a dar un ejemplo de que vamos mal como mundo. Pero vamos peor ahora, vamos peor, claro. Pero que a determinados valores, como que comulgo yo, como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, si no tomamos conciencia... ¿Fuiste a los humedales? ¿Te diste cuenta que no pasa nada? Acá no pasa nada, no pasa nada. O sea, nos cagamos en todo eso. Todo eso, claro, pero el hombre y el sistema
capitalista en sí mismo, guarda, yo soy un capitalista voz de 410, ¿ok? Vamos por parte. No, porque, y eso le molesta mucho al mediocre argentino. Pero lo ay, quiero porque aclarar, sos capitalista, pero tenés un ok. iPhone. Pero sí, estúpido. Sí, pero me pareció como que nos había aparecido una alternativa muy visual, muy tangible, de que si no cambiábamos de alguna manera como sociedad, vamos a nuestra autodestrucción, para nosotros o para futuras generaciones Sí. de nuestros hijos. Y ahora sí. Y ahora ya está totalmente demostrado. Y está demostrado. Que es así. Y eso a cagada. Y es así. Y es Sí, el- sí. Entonces escribí otro libro. Bueno, no. Por eso tuve que reescribirlo, lo reescribí, algunas cuestiones, inclusive de expectativas que yo tenía en el país. O sea, tuve que reescribir mucho. Y después, cuando vi cómo quedaba, yo me había planteado un par de cosas. La primera, que no fuera un libro nostálgico. Y segundo, que no fuera un libro tipo Wikipedia, que tuviera la impronta de contado desde el lado de un productor. Y bajo esas dos premisas está casi toda la Es cuestión. muy divertido, o sea, no lo leí todo, pero las partes que abrí me quedé enganchada leyéndolo, porque es lo que vos decís, no está contado desde la nostalgia, y entonces vino, y yo lo vi a Mick Jagger que entró, o sea, no hay como una paja de vos mismo haciéndote la paja pensando todo lo que hiciste. Y está muy bien contado como... ¿Lo escribiste vos en serio? Sí, ¿O te viste un ghostwriter? No. Lo escribí, lo reescribí. Obviamente tuve un ghost, que hacíamos un ejercicio de que yo contaba, él me escribía, me devolvía, yo corregía, volvíamos. Es muy, íbamos y muy veníamos. divertido. La verdad que fue un ejercicio muy piola. Tuve dos ghosts extraordinarios que la editorial puso, la editorial Planeta. Y en ese trabajo, inclusive, en algún momento me doy cuenta que, aparte de 600 páginas, que yo no quería hacer un libro tan grande, entonces entré a sacar. Es que tenés muchas cosas, trajiste muchos, sos un productor de Sí, todo produjiste. Y abarcaba varias cuestiones. Entro a reducirlo y también me doy cuenta como que es abarco dentro de mis producciones distintas cuestiones que al público que por ejemplo, mi etapa de empresario futbolístico, por ahí a la gente de espectáculo no le interesaba. Entonces, y como estaba pensado y sigue estando pensado y estoy negociando con varias plataformas y producciones la cuestión del documental, me parecía que estuviera muy claro con una anécdota colorida que venía en el capítulo, darle el formato de que abarcaba, y el que quería pasaba. Está buenísimo, y no te después perdías íbamos, nada, y no te perdías el hilo. Por ahí alguna reflexión que me hubiera gustado repetirla por si no lo leíste, pero bueno, era el riesgo y está hecho así. Entonces, ahí apareció también el productor dentro de un libro, es decir, cómo lo hago más dinámico, claro, cómo lo hago más accesible, entendiendo, por ejemplo, que iba a haber lectores como vos que, ¿cuánto hace que vos no lees un libro? ¿20 años? ¿15 años? Vamos, Híjole, vamos, porque constantemente no, un libro te digo, voy a denunciar por maltrato. Te voy a denunciar por maltrato. Igual estaba pensando que cuando hicieron Peperina, sí, bien, que vos estás, empezó el tipo que nos gustaba. Estaba pensando cuando, bueno, porque te hablas te pusiste filosófico, metafísico, hablando del caos del mundo. Vamos a hablar vamos a hablar del libro. Vamos a hablar del libro, vamos a la carne, vamos a la carne. Cuando vos hicieron Peperina, vos querías que el que hiciera de vos, sí, vos dijiste, no, a mí me hubiese gustado, me lo dijiste una vez y a mí me quedó para siempre. Yo quiero que haga de mí Daniel Day-Lewis. Exactamente. Hoy, ¿quién haría de vos en esto que estamos pensando? Si Johnny Depp está como loco. ¿Que quiere hacerlo? Está como loco. Me llama a la mañana, quiere a la tarde, hacerlo, no para, quiere hacerlo. no para. Pero no puede hacerlo Daniel Day-Lewis. Y Johnny Depp tampoco lo quiere hacer. No sé. Date cuenta, Daniel. Quiero abrir el libro. Vos decís que hay alguien que me llama para levantarme el ánimo y me dice que soy eso, I want to be your... I want to be you. Escúchame, abrí en el capítulo 10, es muy interesante el libro, recomiendo que lo lean porque alguien que ha hecho de todo en este país, has hecho prácticamente todos los shows, radios, bueno, inclusive toda esta parte deportiva también por la que has pasado, y todos los que hacemos radio y amamos la radio, todavía tenemos la esperanza de que algún día vuelvas a ser el dueño de una radio. No sea
volvamos un poco a la radio, dice el capítulo 10, y nos explica en este capítulo 10 cómo por qué levanta toda la programación y deja solamente programas donde tomaste una decisión fuerte. Fuerte, sí. Muy, muy fuerte, porque aparte lo odiábamos todos, porque echó a todo el mundo de la radio. Me putearon en 14 idiomas. Y los oyentes te putearon. Bueno, totalmente, pero obviamente sabiendo, no era ajeno. Si hay algo que uno tiene claro es que el oyente dentro de los medios es el más fiel de todo, o sea, es más fiel que un televidente, es más fiel que un seguidor de redes. El oyente radial es el seguidor más fiel que hay. Y lo era mucho más en esa época. Sabía que iba a ocurrir eso, sabía que tenía que hacerlo de alguna manera porque creo que sin ser un iluminado tenés que mirar un poquito más allá de donde veníamos, y porque en esa radio Rock and Pop no estabas vos y era necesario incorporarte. Mirá cómo le gusta. Igual estaba pensando, Daniel, lo viste bien. Qué linda caricia, qué linda caricia, ¿no? Viste bien, Daniel, lo bien que hiciste. No, y acá pone las 6 razones por las que levantó la programación de Rock and Pop en el año 89. Primero, porque tenía que renovar la licencia de la radio, y con la dinámica que había adquirido los dueños de la frecuencia eran reacios, incluso pensaban que podía seguir con la explotación de la radio solos, sin nuestra sociedad. De hecho lo hicieron. Claro. La Roca. Después la Roca, que fue un desastre. Un desastre. Segundo, porque sentía que estábamos agotados desde lo artístico. Tercero, porque el proyecto desde lo musical se había ido de eje. Cuarto, porque la participación del oyente se había comido buena parte del aire. Muy interesante esto. Sí había una novedad a nivel radio local, pero en algunos casos terminaba siendo el centro del programa y no algo periférico. Ya no agitaba, achanchaba. Quinto, porque nos estábamos repitiendo. Y sexto, porque el director artístico siguió siendo yo. Y yo quería definir el producto final. ¿Suena déspota? Sí, es déspota. Me encantó, me encantó. Y aparte después dice que justamente por haber hecho esto, pudiste relanzar Rock and Pop como la lanzaste, llamándome a mí. Exactamente. O sea, todo esto, quizás el séptimo no podía de otra manera insertar a Elizabeth en la programación. Era muy machista la programación. Igual yo estaba pensando que en esa época quedó solamente Mario al aire. Sí, pero te hacía mucho, por favor. No te digo que te la chupaba, pero digo, fue muy contundente por lo que lo dejaste, te lo fue a pedir él. Se adaptaba un poco a esa transición que yo quería hacer. Y con Lalo tenía un plan. A ver, Lalo había generado el programa quizás más icónico que existe en la FM en la historia, que fue Radio Bangkok, sin lugar a duda. Obviamente, con la subjetividad del caso, yo creo que Radio Bangkok estaba agotada en ese momento. Creo que se estaba repitiendo mucho, creo que iba en un camino sin salida. Y estamos contando, si bien uno tiene la tendencia a decir que somos una sociedad que nos reímos 10 veces del mismo chiste, yo creo que ya íbamos por la vez 15. Pero para Radio Bangkok estaba antes de que yo Claro, porque estaba Lalo, vos volvés con Lalo con la Divina Comedia. Con la Divina Comedia, sí, claro. Total. Entonces, y había pasado Radio Bangkok, sí, eran como stars de la radio. Pero no solo, sino... tenían banda musical, todo. Yo creo que fue fluyendo todo, no es que Lalo originalmente había planeado así, tomando en cuenta que siempre tuve claro que estaba frente a un monstruo de la radiofonía bajo todo punto de vista, e inclusive para mí en lo sonoro, hoy que las radios muchas transmiten en YouTube, todo eso, lo que generaba Radio Bangkok en cuanto a la fantasía de la radio, creo que llegó a su máxima expresión. O sea, la radio es mucha fantasía, creo que lo visual, las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías me permiten que yo esté en Nueva York y pueda escuchar esta radio, pero a la vez creo que la parte de YouTube le quita magia, le quita, o sea, lo sonoro, y por excelencia creo que Lalo es un monstruo de lo sonoro. Él tenía en su casa un estudio y venía ya con ideas muy concebidas de lo que quería emitir al aire. Entonces esa fantasía se estaba perdiendo, se había perdido absolutamente. Creo que si bien la transgresión la tomo como siempre válida, aún inclusive la transgresión por la transgresión en sociedades tan conservadoras como la que tuvimos nosotros y que vamos evolucionando, creo que nos estábamos repitiendo de manera
sin salida, como que le faltaba aire a lo que estábamos proponiendo. Y que no iba a ser posible un cambio que yo lo sentía que era vital para disparar todo lo que después sucedió. ¿Pero cuánto tiempo fue que dejaste la radio callada? ¿Un año? No, menos, 9 meses. Y ahí volvió a surgir, bueno, el programa de Lalo que hicimos en Buenos Aires, después lo pusiste a Mario, después lo pusiste a Bobby, Derek Tripper, Juan, o sea, la Rock and Pop, el Ruso Berea, la selección nacional era. El Ruso Berea. Una bestialidad. Fue la radio que durante años, número 1, y hoy, vos que viajás por el mundo, viajás por todos lados y sos un escuchador de la radio en el mundo se va, porque viste que siempre está esta cosa de está en baja, está en alza. A ver, la radio la dieron muerta cuando apareció la televisión, hoy con todas las cuestiones de los podcasts, por ejemplo, ahí va mutando, va absorbiendo tecnologías, como dije lo de recién de YouTube. No es lo mismo evidentemente. Hoy las redes, hay una transformación de un mundo analógico a un mundo digital, pero sin lugar a duda la radio sigue vigente, y sigue vigente cada vez más, me parece. Las dos cosas, inclusive en tiempos de Spotify sigo reivindicando, y en el libro pongo mucho el trabajo del musicalizador, porque buena música puede pasar cualquiera, pero los algoritmos te llevan a que tengas pocas sorpresas. Vos, si yo estoy escuchando determinado artista en Spotify, me aparece por algoritmo, me lleva a iguales, más o menos iguales. Entonces ahí perdés la sorpresa. Sí. Y me pasa lo mismo si veo una serie en streaming que me recomienda tal cosa, o si veo un video en YouTube que me recomienda tal otra. Me parece que te entra al factor sorpresa, a estandarizarte y a hacerte un cliché, y creo que precisamente en los medios las sorpresas garpan totalmente. Eso es un poco hablando de la radio. Después hablas de todo, de cantidad. Y ahora volviste con todo a ser empresario internacional. También hay otro aspecto que dentro de la pandemia yo me doy cuenta que la empresa, para seguir vigente en espectáculo, tengo que hacer algunas transformaciones. Entonces entro a explorar distintas cuestiones. Entro a meterle duro al estudiar el fenómeno digital, tecnológico, nuevas tecnologías, etcétera. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste cuando lo estudiaste? Incorporé difícil entenderlo. También tiene que ver con haber incorporado mucha gente joven que me ayuda a hacer. No hay otra. Mi hija es maestra mía permanentemente, o sea, mis hijos, los dos. Pero aparte de ese aprendizaje, tenía claro que como venía la tendencia mundial de concentración de grandes grupos corporativos, que las giras mundiales, y cada vez hay menos espacio para las pymes, que yo siempre fui una pyme, que tenía que mutar. Y entonces para ahí empecé a investigar sobre las exhibiciones, que no lo tenía contemplado. Empecé a darme cuenta de... Por eso, como la que trajiste, por ejemplo, de Bangkok. Eso sería, eso no sé. Bangkok, dije Van Gogh, perdón. Van Gogh, Banksy, Gorso. O me di cuenta que el audiovisual estaba destinado a crecer, entonces me quería entrar a producir audiovisuales, y que tenía que empezar a tener contenidos propios. O sea, anteriormente como productor yo tenía contrataciones, contenidos propios. Y a partir de contenidos propios se llama empezar de nuevo la parte de management, que afortunadamente arrancó muy bien con esta gira que estamos haciendo con Fito Páez. Lo de Fito Páez es increíble, increíble, aparte un show espectacular, divino, digamos, internacional, una cosa hermosísima. Pero también me sedujo mucho el tema digital, de darme cuenta que hoy algunas cuestiones que me costaban tanto en los 80 de poder exportar música, hoy se facilitaba mucho lo digital. O sea, lo digital tiene pros y contras como todo, pero hoy permite una internacionalidad, que las fronteras entran a ser mucho más virtuales y permiten mucho más fácil la internacionalidad. Y la idea era poder producir música que sea exportable. Y no solo Fito, firmé 2 artistas, a Chita, a Luz Gay, que estuvo en La Voz hace 2 años, y la productora la puse de nuevo a generar contenidos.
Entonces, esas tres cosas... ¿Dejé producciones de nuevo? Sí, ¿Volviste con todo? ¿Cómo se llama ahora? Dejé Experience. Experience. Sí, pero incorporando gente más afín, aplicando experiencia que tenía, pero chupando también energía de gente que me explique, no, por ahí Claro, no va más. sí, claro, exacto. Por ahí es no por va ahí. más. Es que si no, no hay manera. Porque es, así como recién criticaba los algoritmos que te llevan a perder singularidad o personalidad, también el buena utilización de esto te lleva a buenos usufructos. Entonces, el aprender a cómo manejar... Estás ganando plata de nuevo. Estás ganando guita a morir, decime la verdad. Sí, estás ganando, yendo bien. Estás ganando más que 5 sueldos de operadores. Sí, es la media. Estás ganando más no sé que cuál eso. es su sueldo de operador hoy en día. Es bajísimo, bajo, ¿no? Los sueldos de operadores siempre son bajos, siempre son los que... Escúchame, y el libro en esta época de tu vida, yo me voy a pasar un rato, porque la verdad que hablar con Daniel me encanta, y me voy a pasar un ratito de la tanda. charla. No quiero ser... ¿Cómo rompía los huevos con la tanda? Sí, vos, bueno, también sigo qué defendiendo. pesado, qué pesado. Una radio nunca más. Vos. No. Hoy no... No es un negocio. No se lo digamos a los dueños de acá, pero... Yo no soy de decir nunca más, en general, pero hoy estoy, con lo que tengo, estoy bien y cada vez más, y esto es una cuestión en general, creció mucho la pauta oficial versus la pauta comercial. Claro. Entonces hay una dependencia... De lo oficial, claro, es una cagada. Y de los oficialismos de turno. Sí. Y me parece que en ese sentido... Y cállate la boca una vez que te dieron la tanda. Una vez que te dieron la pauta, cállate la boca. Qué linda vereda. Y no digas nada, que decís qué hermosa que son las veredas y qué lindo el nene. Entonces, es real. Claro, lamentablemente es real. No, y aparte, hoy en día los comercial tienen influencers que que pagan influencers para hacer comerciales. Entonces y también hay un mundo que es el digital, que tiene tanta incidencia como lo que puede ser una radio. O sea, vos tenés 100.000 seguidores y es un punto de rating de televisión. Claro. O sea, hablando de televisión, qué bueno cuando hiciste ¿cómo se llamaba? Largo de Pecho. Qué buen programa. ¿Hiciste para cogerte algunas minas? ¿Lo hiciste para cogerte minas? Decime la verdad, Daniel. Porque no puede ser. Era un programa malísimo, Daniel. Lo único que tenía una pileta y tiraban minas en pelotas. Era otra época. Quiero aclarar que era otra época, ¿no? Porque uno tiene que pensar en las épocas que pasaban. En el libro un permanente... ¿Estás hablando de eso también? No leí esa parte. Hay una parte inclusive que hablaban cuando te rebotábamos, ¿te acordás que vos hiciste, que no querías entrar? Pero te callas la boca, por favor, Daniel. A mí nunca me has tenido que llevar a ningún lado. Es la única foto que adentro está en el libro que pedí. No sé si pero creo que por ahí en la versión que te mandaron. Te amo, te odio, dame más. Es el libro, una biografía de Daniel Greenbank, que aquellos que alguna vez en su vida fueron a un recital en los últimos 30 años de la Argentina, tienen que tenerlo. Porque es parte de ese recital que vos fuiste a ver, bueno, lo trajo este señor. Y parte de la artística de este país la hizo Daniel Greenbank. Los artistas pasaban por un productor como vos. Lo que trato en el libro es de poner la mirada siempre de un productor, o darte una información que no lo vas a encontrar en Wikipedia. Está muy bien. Y hablando del clima también, del problema climático. Sí. Che, yo tengo dos preguntitas tipo conferencia. Preguntas a Daniel Ernesto si quieren preguntar nosotros, porque hablar con Daniel la verdad que es justamente un libro abierto. El árabe de la negra pop, Daniel. Sí, acá. Sí, escúchame. Primero, ¿cómo fue largar la criatura que creaste? Porque vos creaste algo que nos modificó la vida a todos. ¿Cómo fue la experiencia de largar la criatura? Porque vos en un momento la largaste. Y se la dejaste a los mexicanos, que mañana le tenemos que romper el culo. Se la dejaste a los mexicanos. Y la otra pregunta es, si ahí en ese libro contás todo. Nunca cuenta todo, Daniel. Ya te lo contesto hoy. La segunda pregunta te la respondió Elisa. Esa es real. Nunca se cuenta todo. Y de mínima, y ese fue un recaudo que tomé, uno tiene sus historias que pertenecen, algunas son propias, algunas son compartidas. Entonces, las compartidas, de mínima,
consulté con quien compartía, te voy a escribir un par de nombres para ver si avalaba o no, y el que no avaló respeté absolutamente porque... A mí no me llamaste para preguntarme nada. Porque a mí no me llamaste para preguntarme absolutamente nada, Daniel. No exterioricé nada de que no sea de dominio público. No, y las que no, sabía que ibas así que no, por lo cual ni valía la pena. Esa no se cuenta. Escúchame, y te estaba preguntando, ¿fue difícil dejar la criaturita, ¿no? Dejar una radio que habías armado? Aparte de una radio que era número 1. Ya eran 4 radios, sí. Era Aspen, era Metro, era... La M, ¿no? AM y FM. Claro. En esa época no estaban diferenciadas AM de FM. Siempre para las FM eran apéndices de la AM. Es verdad. Y tenía un zoológico. ¿Te acordás cuando fuimos con la fiesta de la Rock and Pop? Sí. Y habías mezclado todo. Sí, habías mezclado y viene la Gunda y me dice, che, me está queriendo levantar el cuidador de los monos. Bueno, vamos en esa. Escuchame, si está el cuidador de los monos, vamos a cogernos. Pero se quedó con el cuidador de la llama. Hicimos lo que pudimos, Daniel. No le fue bien con el... Bueno, y tenías demasiado. Era demasiado y no... La verdad que me había excedido a lo que era mi proyecto de vida. Entonces no es que me desprendí solo de Rock and Pop, sino fue un proyecto de vida que no estaba dentro de en la evolución natural que tomó, se me había escapado, era miembro de una corporación, y la verdad que me quitaba mucho tiempo de lo que a mí me divertía. ¿Qué te divertía? Y la parte artística. A vos te gusta la parte artística. Y en el momento cuando Sicario quiso hacer programa de radio, chicos, ¿se acuerdan? No. Te lo teníamos que decir, no sos bueno haciendo programa de radio, Daniel. Bueno, hoy te lo tengo que decir. Y yo lo sabía, pero después venía y te indicaba cosas, me quitaba con al aire. Pero lo que sí era verdad, o producir música o todo eso, y me pasaba hablando con el balance de la presentación para la bolsa trimestral, abogados, inversores. Me había cambiado un poco el panorama de lo que tenía ganas de hacer. Me divirtió tremendamente haber hecho musicales, modificar teatros, todo eso, pero después todo lo que conllevaba en paralelo a eso no me era atractivo. Entonces no fue que me desprendí solo de Rock and Pop, sino de un montón... De un estilo de vida que ya no querías. Que no quería. Vamos a hacer, vienen muchísimos periodistas a hacer, por eso sos el Scaloni del día, Daniel. La conferencia de prensa. Sí, conferencia de prensa de Daniel Grimman, adelante. No, yo recién cuando contabas cómo se gestó esa Rock and Pop de finales de los 80, principios de los 90, pensaba en todo lo que había por construir en ese momento. ¿En dónde crees hoy que está ese lugar por construir, esos cimientos para empezar a hacer algo nuevo? Yo creo que hoy estamos en el medio de un tsunami que está lo digital cambiando todo y está generando nuevos paradigmas, nuevos paradigmas. Entonces me parece que estamos en el medio de una transformación que no sabemos dónde va a terminar, que tiene muchas virtudes, que tiene muchos defectos. Como todo, vuelvo a repetir, nunca en la vida, en la historia de las comunicaciones hubo monopolios tan grandes como Google, como YouTube, con una apropiación indebida de contenidos. Creo que va a haber que barajar y dar de nuevo. También creo que las redes han posibilitado un periodismo independiente, bastante más interesante que el que está más estereotipado, fundamentalmente en un mundo, y acá en Argentina, donde se desvirtuó bastante todo, donde está todo muy trazado por la grieta. Pero esa grieta también la tenemos en el resto del mundo, claro. O sea, lo tenemos. Pero me parece que también esta transformación de lo digital no ha llegado a su fin. Todavía es un camino. Hoy hablábamos, de haber empezado el programa, estábamos hablando de las nuevas formas de hacer radio, por ejemplo, de Twitch, y realmente como que es lo mismo que uno hace, o sea, es poner una cámara delante de un micrófono y una cámara atrás deshecha. Sí. O sea, pero digamos, no cambió todavía, y es como todavía un camino que se está por recorrer, no empezó recién. Pero que va a tener que disparar distintos elementos, y distintos elementos, viste lo que hablábamos antes de la imaginación, o sea,
Te reivindico a vos con Totalmente, 9 PM. totalmente. 9 PM, diciendo anteriormente, yo creo que la magia que tenía Mancuso con Badía, Ah, que era tremendo, increíble, una dupla, sí. yo creo que si lo veías no era la misma. No. Entonces me parece que en esta evolución y en el cambio hay una manera, hay una transformación que hay que adaptarse, hay pros y contras, pero y también saber que estás en una instancia dinámica que no terminó, o sea Claro, que es un que camino, empezó te- recién, me parece. pero cuando te acostumbraste a esto ya fue tarde. Entonces Tengo preguntas de los oyentes, estamos con Daniel Greenbank, vino por un ratito, yo a las 11 siempre tengo otra cosa, pero la verdad que charlar con Daniel es como abrir... ¿qué sería la otra cosa? Porque quiero saber. Podría porque- hacer cosas mucho más importantes, Daniel. Pero Podría estar la me Barbie, interesaría la saber, Barbie porque por ahí haciendo... puedo a ver, participar, no porque- vas a participar. Quiere hacer. Es un tarado. ¿Cómo lo No, quiero? por ahí ¿Cómo lo vas a quiero? hablar de- Iba a bueno, hablar de otras cosas mucho más interesantes, del cambio climático iba a hablar, que a vos No, te sí, reinteresa. me interesa, me Que te interesa, interesa, que me hablaste del cambio climático y nunca te entendí bien. Por favor, que hable del Mundial y de la selección Escúchame, también, ¿eh? pregunta para Greenbank. Sí. ¿Qué pasó, preguntan los oyentes, con Michael Jackson? ¿Qué pasó con Michael Jackson? Yo no lo produje a Michael Jackson en el libro. Entonces, sí, está chicos, Vamos, vengan chicos. ustedes. fue una decisión. Yo tenía exclusividad de Estadio River. Yo tengo pocos cuestiones que la verdad que no me puedo jactar de bajar línea moral bajo ningún punto de vista. Vos, justamente. No, absolutamente. Pero tengo dos principios que seguro que no transo. Uno es la pedofilia. Y la segunda no la sé, la dejo abierta para cualquier cosa. Pero la La puedo pedofilia... tener por ahí. La puedo- Después la pienso. Y yo tenía mucha constancia de todos los quilombos que estaba Pero teniendo. ya se sabía en ese En esa momento. época, Wow. no afuera, Sí, pero sí internamente. A ustedes lo sabían, los productores lo sabían. O varios productores. Entonces no me daba ganas producir a alguien que tuviera tantos quilombos en ese sentido. Tenía exclusividad, cedí la exclusividad de River. Después el documental que aparece de Michael Jackson, que habla de los dos coreógrafos, de todo. Tremendo. Es tremendo, de los mejores documentales Es que he tremendo, visto. de HBO, mírenlo si pueden, es uno de los, tiene dos partes, es uno de los genial. mejores documentales Es lejos tremendo. de... Bueno, todo eso... Vos ya lo sabías. Esa información. Entonces yo no tenía ganas de trabajar con él, entonces había otros productores interesados, tenía River, lo cedí. Bien, y te importó un carajo perder dinero. No, pues no perdí ni gané. No, pero no perdiste, no, fue nada. neutro. Claro, Es más, bueno, pero digo, es uno más, pierde dinero si no dejo... no te importa. Aún conociendo mi primer hijo, Federico, era fan de Michael Jackson, no lo dejaba en el camarines con él, pero iba a verlo a Michael Jackson porque un ¿Cómo está tremendo Federico? artista. Vive en los Países Bajos hoy. Me estás En la universidad, jodiendo. sí. Wow, no sabía que se había ido a vivir. Sí, primero se fue a Estonia y ahora está viviendo, cuando estalló la guerra se mudó a los Países Bajos. Qué bárbaro, qué impresionante, Federico. Universidad. Mi primer... ¿Se fue con la mamá? No, la mamá está acá. se fue con la mujer. ¿Tiene mujer? ¿Tenés esos abuelos ya? No, pero Que no, Dios ahora lo permite. No, la familia divina que ha armado Daniel. Mi primer recital fue cuando tenía 15 años, vi The Cure. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste en la radio. Me acompañaste a lo largo de mi adolescencia, adultez. Te mando un beso enorme, dice... Aloha se llamará, porque dice Aloha para despedirse. Lo que tenía la Rock and Pop eran capas y capas y capas de sonido, no solamente música. Escuchar esa radio en esa época era una película en sí misma. Gracias, Greenbank, por eso. No tuve, en ese sentido, mucha gente, esto no lo digo, a veces hay convencionalismo, en el libro te darás cuenta que no. No sos nada, consciente. exacto, me encanta del libro, no lo leí todo, pero me gusta mucho del libro que no sos complaciente, que no estás como... sí. Pues le pongo lo que siento. Está muy bien. Error con aciertos, errores, todo eso, pero tuve mucha gente talentosa laburando, mucha gente talentosa y la verdad que con mucho sentimiento de pertenencia, que esto también era importante. No, yo creo que en los medios, en general en los equipos de trabajo, generar sentimiento de pertenencia. ¿Cómo se hace? Porque viste que la magia se pierde cuando el alma, para mí es el alma de una radio es eso, la pertenencia. El sentimiento de que es mi casa, no me quiero ir, me quiero quedar horas haciendo lo que sea porque es mi lugar en el mundo. ¿Cómo se logra eso? Yo creo, a ver, los que lideramos proyectos, eso es un aprendizaje, a la larga terminamos siendo buenos directores de casting
O sea, seleccionar a la gente y tratar de cuidar los grupos humanos. Entonces, armonizar y cuidar los grupos humanos y darle espacio dentro de determinados lineamientos. En el libro lo destaco mucho, si bien era muy heterogéneo y personalidades muy distintas, por determinados temas fundamentales yo sabía que todos iban, de qué lado del mostrador iban a estar. Entonces, pero mira que rompías las pelotas, rompía las pelotas rompe muchísimo. huevo que Un obsesivo. me encanta, por eso sos el número uno. Tengo más preguntas. ¿Te quedó alguna banda o solista que quisieras traer? Muchísimas. Por ejemplo, hoy. Es que quedan desfasados, porque hoy sé que lo traigo, perdería una fortuna. Bueno, pero ¿qué te hubiese gustado que no hiciste? A ver, por ejemplo, mira, justo estaba escuchando, ayer se me dio por escuchar Roxy Music y Brian Ferry, un artista que... la pomada. Que me encanta. Sé que si lo traigo, porque hay bandas numerosas... Pero van los viejos vamos todos. Es que... Tienen plata. Si vos mangás, los viejos tienen plata. Si vos mangás, ayer mangabas entradas. Pero Daniel, ¿cómo no me vas a dar entrada vos? ¿Cómo la voy a comprar? ¿Cómo voy a comprar yo entradas estando vos? ¿Estás loco? Yo no tengo nada que ver con... No sé, Daniel. Tengo muchos audios de preguntas, ponete... escucha. Hola negres, buenos días amigos, perdónenme por tomarme el atrevimiento de llamarlos amigos, pero lo siento así. Qué placer escucharlo a Daniel. Una consulta, había un personaje en Radio Bangkok, no me acuerdo si era Pan de Leche o algo por el estilo, pero me daba miedo, no sé por qué, pero tengo el recuerdo de que ese personaje me causaba, bueno, la magia de la radio, ¿no? Les mando un abrazo grande y bueno, si me pueden desasnar con esa duda que tengo, no lo encuentro por la web. Gracias. Yo ni me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. No sé quién era. Estabas capaz que estabas bajo estupefacientes, Rey, porque no existí, no me acuerdo de ese personaje. ¿Vos te acordás de ese personaje? Tenemos más. Negra, un beso grande a Daniel. El mejor regalo de cumpleaños de mi vida, tengo 48 años. Me lo hizo él, me lo trajo a Keith Richards un 7 de noviembre, el día de mi cumpleaños del 92. Así que eternamente agradecido. Cancha de Vélez, gran recital. Es la primera vez que vino un Stone a la Argentina. Claro, sí. Nos trajiste a los Stones. Sí, no, pero ese 92 fue muy importante porque no habían venido nunca. Keith Richards no podía creer, él tocaba en teatros en Estados Unidos, en Europa, que acá hubiera 40.000 personas, se había llenado Vélez. Y los borrachos caros. Era la banda. Me acuerdo que la gente gritaba, este año toca Richard, el año que viene los Stones, el cantito de fútbol. Y fue los 3 años, pero fue el mayor aliado cuando en el 94 Voodoo Lounge están haciendo la agenda, y Keith Richards fue el que más apoyó que vinieran a Sudamérica. Y me acuerdo de estar almorzando con él y que lo llamó a Bobby, que estaba en la radio, y le digo, mira, no estaba programado, le conté la radio y el tipo se copó, vamos para allá con Keith Richards. Se quiso morir. Se murió. ¿Cómo murió? ¡Ay, estúpido! ¿Cómo me trajiste a Keith Richards? Tengo más preguntas. Hola Negrita, buen día, excelente la nota con Daniel, es un capo. Negra, pregúntale si va a traer a los Stones o es imposible. No, ya está. En este contexto. Un abrazo grande, cuídate. No, ahora está bueno traer gente o no. Está difícil. ¿Está difícil? Está muy difícil las transferencias al exterior. Claro. Los Rolling Stones, hay que partir lo siguiente, los Rolling Stones tocan 12, 16 shows al año. Argentina, no hay posibilidad de los Rolling Stones que vengan a Sudamérica si no viene a Argentina. Entonces no podrían prescindir de Argentina. Y la garantía de que ellos requieren económico antes de salir y los montos que barajan, ellos de merchandising solamente hacen lo que ganan más que lo que para el show. Más la edad que les hace que hoy solamente puedan hacer 2 shows por semana, y lo cual encarece, son 120 personas en gira, hoteles, salarios, per diems, transportación. Entonces, para hacer la cantidad de shows que necesitan, se encarece mucho. El tema que en algún momento se barajó para este fin de año, cuando en junio hablábamos, en ese momento hubo un cepo cambiario para la transferencia exterior, por lo cual dije que no. Y
priorizaron otros proyectos y tienen una edad que no se sabe. Siempre saben que acá tienen un público extraordinario, pero también saben las limitantes económicos que tenemos. Y no hay posibilidad que vengan a Sudamérica si no vienen a Argentina. De hecho, cuando hicieron el festival, el show tan grande que se hizo en Copacabana, que fue 1,5 millones de personas en el 2006, vinieron a hacer 2 shows acá en la Argentina. Entonces, para ellos Argentina es fundamental, y mientras no podamos garantizar que van a cobrar en tiempo y forma, olvídate. El Duki no te va, nene, el Duki, un trueno, o sea, no entraste por el lado de los traperos todavía, porque están buenísimos. Y Argentina está produciendo muy bueno lo que está teniendo trascendencia internacional. ¿Fuiste a ver Coldplay? No, estuve afuera. No te hagas el pelotudo, no quisiste ir. No fue. Porque no lo trajiste vos, no quisiste ir. ¿Sos de como no lo traes vos, yo no voy? No. Hicieron un muy buen show. Mi hija fue, mi sobrina. Tu hija es hermosa, me dijo mi hijo. Qué divina que es la hija de Daniel. Tiene re buena onda. Una onda hermosa. Daniel, gracias por todos los recitales de mi adolescencia. Gracias por haberme acompañado en mi adolescencia. Ojalá puedan volver esa ola de recitales y buena música. Genio, dice otra criada por la rock and pop. Greenback, gracias por mejorarnos la vida. Viniste acá a que te doremos, a que te abracemos, Daniel. Es que la gente sabe que vos sos un fruto de mi creación. Callate, a mí me crió Lalo, vos no. Bueno, Lalo, la negra, vos lo que hiciste es dejarme jugar en tu cancha. No, pero con Lalo hubiera llegado a un techo. Tarado, no hubieras trascendido más. Hasta que yo le agarré el humor a Daniel tardamos, no sé, un par de años. Pero cuando le agarré el humor, dije, me encanta, lo amo este hombre, porque es un irónico constante. Che, Daniel, que dice que cuentes la anécdota de cuando vino Prince y el flaco Spinetta, un genio, aguante el rojo, dice Candela de Wilder. Está en el libro lo de Prince, tengo que vender el libro. Prince fue una poronga, ¿no? Lo odiaste a Prince. A mí me encantó el show, pero vos lo odiaste porque terminó al toque. Eso sí, pero la prueba de sonido y lo que se refiere él del flaco Spinetta. Ella, Candela. Ella hizo una prueba de sonido de 3 horas. No me estás jodiendo. El show duró 1 hora, pero tocó 3 horas, que fue de lo más impresionante que escuché en mi vida musicalmente. Prince. Y estaba el flaco, y Prince, claro. Y estaban varios músicos y despejaron toda la cancha de River. Estaba armado a lo ancho, no a lo largo, y todos, amigotes, ¿no? A todos los encanutamos en baños, en eso. Entonces, que estaba Luis Alberto, por ejemplo, que lo menciona, en el baño de enfrente mirando a Prince. Bueno, Charlie es un amante. Bueno, vos tenías mala relación con Charlie, ¿o no? No. Ahora estás bárbara. No, a ver, no, en esa época fue yendo y viniendo, pero en esa época entiendo que estaría todo bien, pero al margen de eso, no jamás le hubiera, sabiendo lo que le amaba ama Prince, pero ver, es que todos los que pertenecemos a una generación, Prince es un genio, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que cuando terminó el show vos estabas bastante caliente porque duró 1 hora por reloj. Lo puteé en y terminó y la gente, estábamos todos pidiendo más y más. Y el tipo agarró su guitarrita y se fue a la mierda, enano del orto. Se fue. Porque tiene una fiesta que está en el libro, muy contado. Bueno, cuenten, compren el libro y vean y sepan a dónde se fue Prince después de por qué terminó el show en 1 hora. No pudo y porque... no lo cuentes. Pero así ya para redondearlo... ¿Es pay-per-view este programa? Pay-per-view no es pay-per-view. No, bueno, se lo regalamos a oyente. Pero lo que él se quería ir a la fiesta. Entonces, pero la fiesta no figuraba por contrato. Entonces, cuando yo le voy a reclamar al manager, dice, no, cumplió el contrato. Yo, como un boludo, había firmado 60 minutos, que es una rutina que se firma. Nadie va como un taxi. Y me dice, cumplió el contrato, no tenés nada que decirme. Ok, decime dónde el contrato dice la fiesta que yo te la tengo que organizar. En ningún lado. Bueno, decirle a Prince que se la acabo de cancelar. Entonces, midiendo poronga con Prince. Hay que ser heavy, decime dónde está el contrato. ¿No podés hacer? Sí, puedo. O vos subís al escenario o no tiene fiesta.
ok, te vas, no tenés fiesta, chao. Y no tuvo fiesta. Qué fuerte. Estas y algunas anécdotas más en el libro de Daniel Greenbank, Te amo, te odio, dame más, de Editorial Planeta. Una biografía de Daniel que después se vas a hacer ¿cómo se llama? ¿Un documental? Un documental, eso, bio. ¿Cómo se llama ahora eso? Como tiene un nombre nuevo, el biopic. Biopic. Sí, pero estamos hablando de documental serial, estamos... ¿Quién quieres que haga de vos al final, entonces? Decir que el Chino Darín. ¿El Chino Darín? Sí. No, el Chino Darín estaría hermoso. Sí, y Darín, si no. No, o si no, para mí, ¿quién? Sí que falleció. Tincho Zavala. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Nadie sabe de qué tal. No, aparte del año del pedo. Tendría que ir más acá. Gracias por haber estado con nosotros. Te amamos.